tormenta es mi sostén. Su amor es mi supremo bien. Me fortalezco en Jesús. En su poder sea salud. Está en el Señor, gobierna el universo con su gran fidelidad. Sálvame y hasta el fin me guardará. Mi vida está en las manos de Cristo el inmortal. Confío en Cristo. Confío en Cristo. La roca de la eternidad, mi fundamento firme está. Cuando regrese en majestad, en su voluntad, vestido en su justicia seré, sin culpa alguna yo seré. Mi esperanza está en el Señor, gobierna el universo con su gran fidelidad. Sálvame y hasta el fin me guardará. Mi vida está en las manos de Cristo el inmortal. Confío en Cristo. Sálvame y hasta el fin me guardará. Mi vida está en las manos de Cristo el inmortal. Confío en Cristo. Confío en Cristo. Confío en Cristo. Confío en Cristo. Una preciosa alabanza que nos invita, nos recuerda, ¿verdad?, que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor siempre, ¿verdad? Preciosa alabanza. Vamos a tener la predicación, pero antes de la predicación, hace 8 días hubo unas peticiones de oración y voy a orar esta mañana por algunas de ellas. Y bueno, ahí en su lugar le animo a orar. Vamos a orar por el hombre con el que trabaja Julián, se llama Martín, ¿verdad? Y pues bueno, él está con un problema de salud. Vamos a orar por Martín, por su salud, pero especialmente oremos por la salvación de su alma. También que él pueda confiar en el Señor, poner su esperanza en Jesucristo para la salvación de su alma. También nuestro hermano Eugenio, ¿verdad?, nos ha pedido oración por su hijo José Valladares. Él vive allá en Brasil. Y comentaba que en el lugar donde él vive hubo varios enfermos, personas enfermas en el edificio. Entonces orar por él y bueno, estaremos orando, seguir orando por ellos. Y vamos a orar esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más venimos delante de tu presencia a darte gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Dios, porque eres bueno. Y Padre Celestial, quiero rogarte esta mañana por Martín, el hombre con el que trabaja Julián y Suni. Él está batallando con un problema en un dedo, Señor. Te quiero rogar que seas obrando en su salud, que seas obrando, Señor, de manera que pueda ser sanado ese dedo, si esa es tu voluntad para él.
pero algo que sí estoy seguro que tu voluntad es que tú quieres que él sea salvo, que conozca, ponga su esperanza en Jesucristo. Te ruego que seas tú obrando en ello para que él pueda abrir su corazón para creer y poner su esperanza en Jesucristo. También te ruego por José Valladares, el hijo de nuestro hermano Eugenio. Él está allí en Brasil, vive en Brasil, y nuestro hermano Eugenio nos comentaba que vive en un edificio donde ha habido algunas personas enfermas de este virus. Y bueno, pues que seas tú guardándolo a él y a su familia, Señor. Protégeles y dales de tu gracia. Te sigo suplicando por las personas de aquí de la iglesia, que tú les guardes y les protejas a cada uno de ellos. Sé obrando con aquellos que no tienen, pues se han quedado sin trabajo, sin alguna ayuda. Sé tú obrando y proveyéndoles. Y también, Padre Celestial, te ruego por aquellos que están teniendo que ir a trabajar. Ellos están pues expuestos, especialmente los que trabajan en los asilos de ancianos, Señor, los que están trabajando a servicio de atención al público en algún lugar, que tú les guardes y les protejas. Y Señor, en ese tiempo que ya hay un poco de libertad para salir a caminar, ayúdanos también para ser diligentes y evitar, Señor, caer en sanciones por no cumplir lo que está pidiendo la ley. Padre Celestial, te ruego que bendigas ese tiempo de la predicación de tu palabra. Te lo pido todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a tener el tiempo del mensaje esta mañana. Voy a pedir que vaya a su Biblia al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, y leeremos versículos 10 a 24. Para los que asisten regularmente los miércoles al culto y bueno, han escuchado los estudios bíblicos de los miércoles, hemos estado estudiando ya por un buen tiempo el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, y el día de hoy quiero concluir el estudio bíblico con este mensaje del día de hoy en Efesios 6, versículos 10 al 24, es la última parte del libro de los Efesios. Yo leeré versículo 10, vosotros el 11, y nos unimos al final en versículo 24. Efesios 6, versículos 10 al 24. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Diga amén. Amén. Solo Jaciel lo tiene. Vamos a leer Efesios 6, versículos 10 al 24. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y todo lo hago para saber Tíquico, hermano amado mío, ministro del Señor. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo.
Todos el 24, La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Quiero que veáis ahí el versículo 11, cuando nos dice ahí en el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Quiero esta mañana hablar acerca de una frase, está ahí mismo en el pasaje que hemos leído, dice, tomad toda la armadura de Dios. Vamos a orar una vez más y Dios, te ruego que nos ayudes. Me des de tu gracia, Señor, para poder ministrar esta mañana, para poder hablar de tu palabra y que, Señor, pueda hacerlo guiado por tu Espíritu Santo. A todas las personas que escucharán este mensaje, los que están ahora conectados y los que escucharán después, Señor, sé tú hablando, guiándoles y ayudándoles para poder escuchar de manera espiritual y poner en práctica lo que escuchan. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomad toda la armadura de Dios. Cuando la Biblia nos habla, ¿verdad?, de toda la armadura de Dios, debemos, o hace ese ejemplo de la armadura, está hablando de, pues, como un soldado, ¿verdad? En el tiempo que se escribe la Biblia, en las batallas, las guerras, cuando había una guerra, eran básicamente guerras de cuerpo a cuerpo, o sea, no había así a distancia, lanzar una bomba, cosas así, sino que era con la espada. Cada soldado iba con su espada y tenía, o lanzas, lo que usaran, ¿verdad? Tenían que estar equipados con una ropa adecuada, todo su cuerpo, ¿verdad? Tenían que protegerse la cabeza, los brazos, lo que es el tórax, donde está el corazón, los zapatos y todas las cosas que cubre el cuerpo, ¿verdad? Y había una razón especial, porque imagine usted que si se cubría la cabeza, pero no se cubría esa parte del pecho, pues bueno, la espada al corazón, pues ahí lo acababa, o si no se cubría los pies también, pues le cortaban directamente ahí al pie, en la pierna. Entonces había que estar bien resguardados, bien protegidos. Y usando esto, Pablo, ¿verdad?, habla, guiado por el Espíritu Santo, habla de tomar toda la armadura de Dios, o sea, haciendo referencia a la vestimenta de un soldado en ese tiempo, y nos habla de tomar toda la armadura, haciendo la armadura de Dios. Ahora bien, debemos de entender o debemos de tener presente que en la vida cotidiana, en la vida diaria, todo es un equilibrio. Debe de haber un equilibrio en todas las cosas que hacemos. Cuando hacemos algo de manera desequilibrada, de una u otra manera vamos a ser afectados en el área que estemos llevando ese desequilibrio. Por ejemplo, imagine usted que el día tiene 24 horas y de esas 24 horas usted las 24 horas se la pasa durmiendo. Bueno, pues va a haber un desajuste en su cuerpo, ¿verdad? O si las 24 horas usted se la pasa trabajando, pues también va a haber un desequilibrio en su cuerpo. Su cuerpo necesita, ¿verdad?, sí, el descanso, el movimiento, el trabajar, el ejercitarse, pero todo en equilibrio. De la misma manera necesita alimentarse, ¿verdad? La alimentación es algo básico para mantener el cuerpo físico, ¿verdad? Pero imagine que usted además dice, yo nada más voy a comer puros cereales, bueno, y olvida otro grupo de alimentos, tarde o temprano tendrá un desequilibrio en su cuerpo. Entonces, en la vida todo es un equilibrio. De la misma manera, en la vida espiritual o hablando espiritualmente, y me refiero a hablando espiritualmente dentro de la vida cristiana, como cristianos. Y muchas veces surge la pregunta, ¿y quién es un cristiano? Bueno, un cristiano es una persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio, ha creído, ¿verdad?, en su corazón, hace la obra de Jesucristo en su vida y ha confesado el nombre del Señor Jesucristo, ha pedido a Jesucristo que le salve, diciéndole que se arrepiente. Bueno, una persona que ha nacido espiritualmente también tiene que tener un equilibrio en la vida espiritual. Y cuando hablo de este equilibrio, viene a mi mente que a veces escucho, he leído personas que dicen, o incluso grupos, ¿verdad?, denominacionales, algunos le dan mucho énfasis a la palabra, y es bien importante la palabra de Dios.
Otros le dan mucho énfasis a la oración. Es importante la oración. U otros dicen, con ir a la iglesia es suficiente. Es bueno ir a la iglesia, a las reuniones, a la congregación, ¿verdad? Pero todo tiene que tener un equilibrio. Si yo nada más leo la palabra y no estoy orando, o si voy a la iglesia y no leo y no oro, o si no hago lo que la Biblia me dice, hay un desequilibrio y tarde o temprano ese desequilibrio afectará mi vida espiritual. Entonces, por eso, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña, ¿verdad?, de que tomemos toda la armadura de Dios. Y es ahí donde quiero hablar esta mañana de algunas cosas que implica qué es tomar toda la armadura de Dios, y empezaremos en para qué tomar la armadura de Dios. Número 1 dice ahí en Efesios 6, versículos 10 y 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás es una conexión a lo que ha venido hablando en todo el capítulo, ¿verdad? En todo el libro, ¿verdad? Está por concluir la carta y dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Y allí está la primera respuesta o el primer asunto. ¿Para qué debemos tomar la armadura de Dios? ¿Para qué debemos tomar toda esa armadura de Dios? Dice ahí Efesios 6, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos tomar toda la armadura, y más adelante vamos a ver cuáles son todas esas partes de la armadura de la cual está hablando el apóstol Pablo. Dice, para poder estar firmes contra las acechanzas. Esa palabra acechanzas son los engaños, son las artimañas del diablo, ¿verdad? Como una ilustración, imagine a las personas que les gusta la cacería de animales y van a cazar animales, ¿verdad? Ellos ponen algunos lugares estratégicos y ponen algunas trampas y están ahí, ¿verdad?, a la espera de que salga el animal, ¿verdad?, al cual están buscando, ¿verdad? E incluso tienen unos perros muchas veces entrenados para ello, y están todos acechando a que caiga, ¿verdad?, ese animal, a que salga ese animal al cual quieren cazar. Bueno, pues la Biblia dice que el diablo está acechando. ¿Está acechando para qué? Pues para engañarnos, ¿verdad? Para que caigamos en sus trampas, para que nosotros seamos seducidos por él. ¿Sabes que hay una lucha para el cristiano? Porque las personas que no tienen a Cristo, que no son hijos de Dios, ¿verdad? Para ellos la vida pasa igual, ¿verdad? Todo es lo mismo. Pero para el Hijo de Dios, que conoce la palabra de Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios, el diablo siempre va a poner acechanzas para que nosotros nos desviemos del camino en esta tierra, no de la salvación, porque si hemos creído en Jesucristo y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, la salvación no nos las puede quitar, pero sí nos puede quitar el gozo de la vida cristiana, sí nos puede desanimar, desviarnos por un tiempo en esta tierra, de manera que no estemos haciendo las cosas que le agradan al Señor, las cosas que van a ser benéficas para nuestra vida espiritual. Entonces, las acechanzas del diablo, los engaños, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve la armadura? Pues para poder estar firmes contra estas acechanzas del diablo. Y, por ejemplo, vaya a 2 Corintios 2, por favor. 2 libro de Corintios 2. Versículo 11 dice, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, estamos en contacto con la palabra de Dios, nosotros vamos a poder discernir cuando algo es de parte de Dios, cuando algo es de Dios, cuando algo es bueno, agradable, perfecto a Dios, y cuando no lo es. Cuando uno conoce la palabra de Dios, aún tú podrás escuchar a un predicador, a alguien que te habla de la Biblia, y tú podrás discernir si realmente esa persona te está hablando de Dios o te está llevando por un mal camino, ¿verdad? Entonces, las acechanzas del diablo, necesitamos toda la armadura de Dios para poder
como dice ahí la Biblia, para poder estar firmes contra las acechanzas que son los engaños del diablo. ¿Cómo opera? ¿Cómo operan sus acechanzas? ¿Qué es lo que él intenta hacer? ¿Cómo busca él engañarnos? Mira, vaya a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro 5, versículo 8. Dice ahí la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Volviendo a la ilustración de los cazadores, ¿verdad? Están acechando, están buscando un animal al cual cazar. Y normalmente, si hay una manada de animales, ¿verdad? Un grupo de animales, casi siempre al que van a cazar o es al más nuevo, o es al que se descuidó un poco, se salió de la manada del grupo, ¿verdad? O aquel que ya es muy grande, ¿verdad? Son los más fáciles para caer. Ahora, hablando en la vida cristiana, ¿quiénes son los más fáciles para ser seducidos? Primeramente, cualquier hijo de Dios. Pero dentro de ese grupo de los hijos de Dios están, número uno, pueden ser los que descuidan su comunión con el Señor, los que son nuevos o son espiritualmente bebés espirituales, o alguien ya de muchos años en la fe, esos que piensan, yo ya me sé todas las cosas. Como que ya dicen, no necesito más, yo ya sé todo. O cuando estamos envanecidos espiritualmente, ¿verdad? Somos presa fácil para el diablo. Entonces debemos de tener presente, dice, lo que dice ahí, cómo actúa él, ¿verdad? Dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice el versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Otra forma de operar del diablo, ¿verdad? O su actuar de él, lo vemos en San Juan capítulo 10, versículo 10. San Juan 10 es antes del libro de los Hechos. Y escuche usted lo que nos dice la Biblia en San Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Una de las formas a las como se refiere la Biblia también del diablo, ¿verdad? Es el ladrón. Y dice que ese ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una de las acechanzas del diablo, las formas de actuar del diablo es precisamente que él viene para eso, para hurtar, para matar, para destruir. Y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, una joven, ¿verdad? En la fe o en edad, ¿verdad? Muchas veces ve las cosas de una manera que dice, ¿qué me va a pasar? O a alguien le invitan a hacer algo malo, no pasa nada. Lo clásico que decimos, ¿verdad? No pasa nada. Bueno, tenemos que tener el conocimiento de qué es lo que dice Dios. Si eso que me están animando, invitando a hacer a alguien, es algo que le agrada a Dios o es algo que no viene de Dios. Para ello necesitamos, ¿verdad?, conocer la palabra de Dios, pero al mismo tiempo conocer cómo opera el diablo, ¿verdad? Y dice Mateo 4, versículo 3, vea otra forma de cómo se le dice o cómo opera este ser, ¿verdad? Un ser que fue creado, un ser caído, un ser que no es todopoderoso, un ser que tiene su séquito de demonios, ¿verdad? Porque él no puede estar en todo lugar, pero para tentar, vea lo que dice Mateo 4, versículo 3, y dice, y vino a él el tentador, ese tentador es el mismo Satanás, es el mismo diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, y que esas piedras se conviertan en pan. Entonces, la manera de operar de ese Satanás
Es como dice, como un león rugiente, ¿verdad? Acechando siempre, ¿verdad? También está como ese ladrón que viene para hurtar, para matar, para destruir, y como el tentador lo describe la Biblia. Entonces, querido hermano, ¿para qué debo de tomar toda la armadura de Dios? Dice ahí versículo 11 de Efesios 6, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dije, es un ser creado, un ser que está allí en la lucha, ¿verdad? De querer imitar a Dios o de querer ser como Dios, no imitar, querer ser como Dios, que la gente le rinda culto a Él. Lo logra con la gente que no ha sido salva, mas sin embargo los hijos de Dios debemos de tener el conocimiento de la palabra de Dios y vestirnos de toda la armadura de Dios para poder desechar los engaños del diablo. Dice el versículo 12, porque no de Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Dice Efesios 6, 13, nos da otra forma, nos responde por qué también debemos de tomar toda la armadura de Dios, o para qué. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y ve allí, dice, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando leo la Biblia y habla aquí en Efesios 6:13, habla del día malo. Muchas veces pensamos o solemos pensar, ¿quién será el autor del día malo? ¿Quién será el que viene e intenta que yo tenga el día malo en mi vida? Algunas personas piensan, siempre dicen, bueno, el autor de lo malo es el diablo. Otros dicen, bueno, sí, es el diablo, pero Dios lo permitió. Pero también hay otra situación. El autor del día malo o lo que me está pasando también puede ser ni el diablo y a lo mejor ni Dios queriendo que eso ocurra, sino que es resultado del pecado que mora en mí. Ahora, la teología acerca de el diablo, el autor del día malo, lo vemos en el libro de Job, o un principio que encontramos en el libro de Job. Viene el Satanás, ¿verdad? Y le dice a Dios, ¿verdad?, que Job le adora y le sirve porque lo ha bendecido, y le dice, quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice o no te aborrece, ¿verdad? Entonces Dios le permite. ¿Quién es el autor del día malo o de lo malo que le pasa a Job? Es Satanás. ¿Quién lo permite? Es Dios. ¿Por qué lo permite? Pues tenemos que ver todo el contexto, el libro de Job, y darnos cuenta la razón por la cual lo permite es Dios, para demostrarle a Satanás que hiciera lo que hiciere, Job iba a mantener íntegra su fe, su confianza, su esperanza en Dios. Ahora, cuando viene el día malo, y cuando hablamos del día malo, puedo mencionar muchas cosas. Una enfermedad inesperada, un robo, se muere un familiar demasiado joven, o cosas, alguien se queda sin trabajos, no tiene recursos, o muchas cosas pudiéramos mencionar. Usted puede pensar cuál sería un día malo para usted. Entonces, cuando venga ese día malo, debemos de tener presente algunos versículos, por ejemplo, Filipenses 4, versículo 8. Allá adelante, Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En medio de una situación, una adversidad que yo estoy, vamos a decir, en el día malo, yo debo de saber o debo de discernir
Bueno, ¿esto por qué vino o por qué viene? ¿Quién es el autor de esto? Y hay veces debemos llegar al punto, con el conocimiento de la palabra de Dios, aún discernir por qué Dios está permitiendo tal o cual cosa. A veces no, pero a veces sí, porque la Biblia nos dice que todas las cosas ayudan a bien. Y también saber, por ejemplo, cuál es el pensamiento de Dios hacia nosotros. Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, versículo 11. Dice allí la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Querido hermano, Dios anhela y Dios desea siempre darnos bendición. En ocasiones Dios permitirá ese día malo, el cual no es Dios el autor del día malo, sino pues ese permiso, ¿verdad? Al autor del día malo, al autor de la adversidad, e incluso nos dejará muchas ocasiones, bueno, vas por este camino, vas a llegar a este día malo. Pero es siempre con un propósito para reencaminarnos, para redireccionarnos a ir sobre su voluntad, en su voluntad. Por ejemplo, dice, hablando del autor del día malo, no puede ser Dios, pues es el pecado que mora en mí, es el mismo diablo. En Primera de Crónicas 21, allí hay una historia en Primera de Crónicas 21, versículos 1, voy a ir leyendo ahí, versículos 1 en adelante, dice ahí, Primera de Crónicas 21, 1 en adelante, voy a leer unos versículos, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Vea esa palabra, Satanás se levantó contra Israel, contra un país, y anima, incita, ¿verdad?, a David a hacer un censo. Y algunos pensarían o dirían, bueno, ¿y qué tiene de malo hacer un censo? Siempre es bueno saber cuántas personas hay en un país. El asunto es que estaban para ir a una guerra. Y David, o Satanás, incita a David a hacer ese censo para poner su confianza, su esperanza en su ejército. Cuando nuestra confianza, nuestra esperanza siempre debe de estar puesta en el Señor. Dice versículos 2, dice, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, ir a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Ven, hay una incitación de Satanás a David a poner su esperanza en su ejército, su confianza en el número de hombres. Y hay uno de sus colaboradores que dice, no está bien esto. Pero el rey está, vamos a decir, cegado a hacer eso porque Satanás le ha incitado. Y sabes que en la vida de los creyentes, en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces Satanás nos incita a hacer cosas que no agradan a Dios. Y nosotros, como estamos por ese momento cegados, ¿verdad? Incitados por él, muchas veces hacemos esas cosas. Esta es una forma de las acechanzas, del engaño del diablo. Y dice la Biblia, versículo 5, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre esos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Y ve el versículo 7. Asimismo eso desagradó a Dios e hirió a Israel. Cuando venga ese día malo, cuando venga esa incitación de Satanás, una forma de darnos cuenta si es que Dios es algo
en el cual vamos a decir Dios lo está permitiendo sin la intervención o sin la provocación del diablo, muchas veces nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Si eso que estamos haciendo le agrada a Dios. Si eso que estamos haciendo no le agrada a Dios, o esa provocación o esa tentación no le agrada a Dios, entonces es algo que no viene de Dios. El autor del día malo no puede ser Dios. Lo puede permitir, pero no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque el autor de la vida, el autor de la salvación, no puede ser autor del día malo. Lo permite en algunas ocasiones, pero no es el autor del día malo. Entonces, volvamos a Efesios 6. ¿Para qué debemos tomar la armadura de Dios? Como dice el versículo 11, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Número 13, Efesios 6:13. ¿Para qué tomar toda la armadura de Dios? Para poder resistir en el día malo. 8 domingos que no podemos vernos como congregación, no podemos estar juntos, ¿verdad? Y sabes, hermano, que en estos días he estado pensando cuántos realmente vamos a volver. ¿Cuántos realmente van a querer seguir, y no hablo solo como esa congregación, van a querer seguir al Señor? ¿Cuántos quedarán desanimados porque perdieron trabajo? Algunos perdieron un empleo, algunos perdieron algún familiar, ¿verdad? Y estarán desanimados pensando, oh Dios, ¿por qué no hiciste las cosas? ¿Por qué no respondiste mi oración? ¿Sabes que debemos tomar todas las armaduras de Dios para después de que haya pasado el día malo, o la cuarentena, o ya los 2 meses que llevamos así? Dice, habiendo acabado esto, estar firmes, seguir teniendo nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Quiero que veamos ahora, viendo esto, ¿verdad? Vamos a ver los ingredientes o los elementos de toda esa armadura de Dios. Dice versículo 14, empezamos ahí, versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vea esta palabra, ceñidos vuestros lomos, está hablando de la vestimenta. La primera parte de toda la armadura de Dios es la vestimenta, lo que cubre el cuerpo. Estamos hablando, son tiempos donde normalmente la gente usaba túnicas. Las túnicas eran tanto para hombre como mujer y eran sueltas, ¿verdad? Normalmente eran sueltas. Aunque la mayoría de los soldados cuando iban a pelear no usaban las túnicas, ya usaban una ropa adecuada, pero sí, normalmente había unos, digamos, había unos que llevaban sus túnicas, pero había que ceñirse bien la ropa. Ceñirse nos lleva a pensar de un cinturón, ¿verdad? Cuando usamos un cinturón nos ceñimos la ropa, y habla de los lomos. Cuando la Biblia habla de esta parte de los lomos, muchas veces uno piensa en los lomos acá, no, los lomos está hablando de la parte de la cintura para abajo, ¿verdad? Y dice, ceñidos vuestros lomos. La ropa bien ceñida era garantía de que, por ejemplo, si mi ropa estaba holgada, no iba a caer aquí la espada y atraparme, o una arma, ¿verdad? Que me jalara de la ropa, porque la ropa no estaba bien ceñida. Entonces nos dice, ceñidos vuestros lomos, y dice con qué debe estar ceñidos vuestros lomos, y dice con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Preguntó, ¿verdad?, a Poncio Pilato, ¿y qué es la verdad? La verdad, para nosotros creyentes, si tú eres un hijo de Dios, la verdad es la palabra de Dios. Ceñidos vuestros lomos, vestidos con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo pastor me dice que la palabra de Dios es verdad? La misma Biblia dice que toda ella es verdad. Por ejemplo, Salmo 119. Salmo 119.
versículo 16. ¿Qué dije? ¿Salmo qué? 119, 16. A ver. Bueno, yo tengo aquí apuntado el Salmo 119, versículo 6, pero dice, la suma de tu palabra es verdad. Y ese versículo es el... Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y versículos 1 que, a ver, chicos, ayúdenme, 119, 6, 16. El que dice, la suma de toda tu palabra es verdad. Bueno, se los debo, lo tengo aquí mal apuntado, qué pena. Pero bueno, vamos al Salmo 19, por favor, versículo 7. 160. El otro es 119, 160, me faltó un 0. Salmo 119, 160 nos dice aquí la Biblia, lo leo para... Exactamente, Salmo 119, 160, perdón, estamos en vivo. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra, desde Apocalipsis hasta Génesis, cada versículo, cada pensamiento que tenemos en la Biblia es la verdad y es la verdad de Dios. Entonces, dice, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Y veamos el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19. Versículos 7 al 9, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y ve allí, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Ingredientes de la armadura, de toda esa armadura que menciona el apóstol Pablo. Primeramente encontramos cuando dice, está firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y luego habla, y vestidos de la coraza de justicia. Y quiero que veamos otro versículo en Efesios 6, versículo 17. Más adelante dice, y tomad el yelmo de la salvación, y vuelve a decir, y la espada del Espíritu. Querido hermano, está hablando una vez más aquí de esa espada del Espíritu, la verdad, la palabra de Dios. Y luego nos habla de la justicia. Vamos a ver un versículo de Romanos 3, versículo 24, la justicia. Vamos a ver a qué justicia se refiere. Romanos 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está hablando de la justicia, pero de justificados en Jesucristo. Personas podrán tener la Biblia, leer la Biblia, pero para poder ser salvos, ser justificados, hay que haber escuchado el mensaje del Evangelio o leído la Biblia y haber tenido un momento de arrepentimiento y pedido perdón a Dios e invocado la salvación, y dice justificados en Cristo. Y Romanos 5 versículo 9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Entonces, querido hermano, cuando nos dice versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es la palabra de Dios. Pero también Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad. Es Jesucristo, está hablando de Jesucristo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, vestidos de Cristo, vestidos de su justicia, vestidos de su obra, lo que Él ha hecho, ¿verdad? Bañados por su sangre, justificados por Cristo. Dice la Biblia, dice un versículo en la Biblia, Colosenses 3, versículo 16, Efesios, Filipenses y luego Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vestíos, dice la palabra de Dios, está hablando, dice, vestíos vuestros lomos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la palabra de Dios. Y vestidos con la coraza de la justicia. Entonces debemos de ser vestidos de la palabra de Dios, sabiendo, ¿verdad? Que hemos sido justificados por Cristo, en la justicia de Cristo. Entonces, ¿cómo nos vamos a ceñir? Bueno, la palabra de Dios morando en abundancia en nuestras vidas. Esa es la primera parte, o las dos partes de la armadura de Dios. Vemos después la Biblia en Efesios 6, versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando leo este versículo o he leído este versículo, digo, ¿cómo puedo calzarme los pies? Con ese apresto con el apresto del Evangelio de la paz. Ciertamente, si alguien ha renacido espiritualmente, ¿verdad? Ha nacido espiritualmente o renacido, como decimos, ha creído en el mensaje del Evangelio, ya tiene el Evangelio. Ya ha creído el Evangelio. ¿Cómo puede calzarse los pies con el apresto del Evangelio? Bueno, aquí la forma es que el Evangelio es algo que yo debo de estar recordando constantemente. El Evangelio es algo que yo debo de tener presente siempre en mi vida. ¿Quién soy yo? O mejor dicho, ¿quién era yo antes de conocer a Jesucristo? Un pecador que su castigo era el infierno. Un pecador que no merece el cielo, pero por la gracia de Dios he sido justificado y a través del Evangelio pude entender y pude darme cuenta de mi condición. Pero también eso de calzados con el apresto del Evangelio es que debemos de estar dispuestos a hablar, a compartir el Evangelio con otras personas. Estar dispuestos a dar testimonio de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice 1 Pedro 3, versículo 15. 1 Pedro 3, versículo 15. Voy a leer desde el 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y ve esa parte que dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sabes que gente que está interactuando con personas o por teléfono o por videollamadas, como sea, a veces ven en algunos cristianos, ¿verdad? Una paz, una tranquilidad en medio de esa incertidumbre que está viviendo el mundo. Y si alguien nos preguntara, ¿verdad? Bueno, ¿tú qué haces para estar tan tranquilo? Sabes que es un momento oportuno para presentar, como dice la Biblia, defensa con mansedumbre. Para compartir del Evangelio, estar prestos, ¿verdad? Estar atentos a compartir el mensaje del Evangelio.
hablar de Cristo, ¿verdad? Y compartir ese precioso mensaje del Evangelio. Use sus redes sociales en ese tiempo para compartir el mensaje del Evangelio, para compartir. Sabes que hay muchas cosas que circulan, ¿verdad? De este mundo, ¿verdad? Y bueno, esas cosas ya están allí. Y pues el cristiano debe de compartir, de hablar de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Dice Romanos 1:16. Romanos 1:16, vaya allá, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego nos dice ahí mismo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Querido hermano, cuando nos está hablando allí en Efesios de estar prestos a, como dice Efesios 6, versículo 15, dice, calzados los pies con el aprecio del Evangelio de la paz, es estar recordarme yo, tener presente que es el Evangelio, que ha sido el Evangelio en mi vida y estar atentos, estar dispuestos a presentar defensa con mansedumbre y hablar del Evangelio con otras personas. Y ese tiempo, ¿verdad? Debe ser un tiempo, si no estamos congregándonos como iglesia, pero debe, no poder, y en España, por ejemplo, en España ni a la calle se puede salir, que digamos, voy a ir a hablar del Evangelio a otros. Bueno, pues ahora este tiempo es un tiempo precioso para compartir del Evangelio, hablar de por qué tenemos paz, por qué tenemos certidumbre cuando todo el mundo está lleno de desconfianza, lleno de tristeza, ¿verdad? Debemos de seguir confiando en Dios y seguir hablando a otros de Cristo. Mira, me encanta la Biblia, ¿verdad? Cuando hay unas referencias allí, por ejemplo, dice ahí, cuando dice con el aprecio del Evangelio de la paz, y nos refiere a Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Precioso himno cantábamos, ¿verdad? Reina Dios. Sabes que para nosotros que conocemos el Evangelio, para los que conocen el Evangelio, pueden cantar con alegría y pueden decir sí, reina Dios, pero aún hay muchas personas que hace falta que reine Dios en sus vidas. Y cuando dice calzados los pies con el aprecio del Evangelio de la paz, estar dispuestos. Recordar que es el Evangelio, predicármelo constantemente, pero también tener presente, ¿verdad?, que hay una necesidad, un mandato de seguir hablando de Cristo a otros. Ahora veamos otra. Entonces vamos primeramente los lomos vestidos con la verdad, la coraza de justicia, ¿verdad? La palabra, Cristo, los pies con el Evangelio de la paz. Y luego dice sobre todo, tomad el escudo de la fe. Volviendo a la ilustración, ¿verdad?, del equilibrio. Algunas personas dicen, yo tengo fe, pero no tengo amor. O tengo amor, pero no tengo misericordia. ¿Sabes que toda la armadura, aparte de la palabra, aparte de lo que dice los pies con el apresto del Evangelio de la paz, requiere, ¿verdad? Dice ahí el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera. Vaya Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, muchas personas dicen, la única fe que yo he tenido en mi vida es cuando le pedí a Cristo que me salvara. Debemos tener esa fe, pero debemos crecer en fe. Este tiempo, ¿verdad?,
Hay familias, ¿verdad?, que se han quedado sin ninguna ayuda en ese tiempo, ya casi 2 meses trabajando, mas sin embargo su fe, su esperanza debe de seguir siendo en el Señor. Y dice ahí, tomar el escudo de la fe. Imagínense la ropa bien ceñida, los zapatos bien, los pies bien calzados, la coraza bien protegida, ¿verdad? Y luego nos habla, dice, el escudo. ¿Qué es un soldado sin su escudo? ¿O qué era un soldado en ese tiempo sin su escudo? Estaba expuesto a la espada, ¿verdad? Estaba expuesto inmediatamente a que la espada viniera a él. Era presa fácil. Entonces, querido hermano, necesitamos crecer en fe. Necesitamos tener, ¿verdad?, una fe, ¿verdad?, puesta a prueba de fuego, ¿verdad? Por ahí he escuchado una frase, ¿verdad? La fe puesta a prueba de fuego. Nuestra fe debe de estar puesta siempre en Dios, confiando en el Señor. Y luego dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dijimos, leí, ¿verdad?, que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Él lanza dardos. Él quiere afectarnos, sea físicamente, sea emocionalmente, sea en nuestra mente, ¿verdad? Él siempre quiere afectarnos. Entonces nos dice la Biblia que tomemos el escudo de la fe, con el cual podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso es necesario el equilibrio y tomar toda la armadura de Dios. O alguien pudiera decir, yo solo la palabra, yo solo hablo de Cristo. Querido hermano, la palabra, Cristo, recordarte el Evangelio, predicar el Evangelio y también, ¿verdad?, como dice la Biblia, tomar ese escudo de la fe para poder apagar todos esos dardos, ¿verdad? El escudo de la fe para apagar los dardos del diablo. Y Efesios 6:17 dice la Biblia, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era lo que es el casco. Imagínense de aquí para abajo todo bien protegido, pero la cabeza descubierta. Eso me recuerda a estos días, ¿verdad? La gente bien protegido todo acá y las manos desprotegidas. O protegidos de las manos y desprotegidos de la nariz, de la boca, de los ojos. Hay que protegerse todo. Si se va a proteger, si alguien sale a la calle, ¿verdad? O anda en la calle o expuesto, protéjase todo. Y si no, pues ¿para qué? Alguien que diga, yo nada más me tapo aquí la boca. Bueno, protéjate todo. Hay que proteger todo. Un equilibrio, ¿verdad? Y dice, tomar el yelmo de la salvación, el casco. Y vuelve a decir, y la espada del Espíritu, y nos vuelve a decir, que es la palabra de Dios. La espada, el casco, la salvación, recordarnos la salvación. Y alguien pudiera decir, eso es todo lo que necesito. Es más, y pudiera decírmelo y se lo voy a aceptar. Ya mencionó todas las partes del cuerpo que hay que estar protegidas. Pero aquí mismo, no es un anexo, es aquí mismo, en el mismo contexto. Está hablando el apóstol Pablo, y yo lo creo, guiado por el Espíritu Santo, y lo deja aquí. Porque Dios sabe cómo es nuestro pensamiento. Dios sabe que en algún tiempo y en cualquier tiempo ha habido personas que solo la palabra, solo la iglesia, solo esto, solo aquello. Y nos vamos más a lo que más nos gusta. Personalmente, a mí me gusta escudriñar la palabra, pasar bastante tiempo con la palabra. Pero imagínense que nada más la palabra, oración, no, orar, no. Hablar de Cristo, no, tampoco. Ir a una reunión de la iglesia, no, tampoco. La fe, ejercitar tu fe, no. Yo solo la palabra. Tarde o temprano voy a tener un desequilibrio. Y la otra parte de toda la armadura de Dios, aunque no está en cierta forma para cubrir una parte del cuerpo, la otra parte, esa toda armadura,
o el plus de esa armadura es lo que nos dice la Biblia, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La oración, aunque no dice qué parte de la armadura es la oración, sí podemos encontrar en la Biblia cuál es la razón por la cual Dios nos manda. Y nos ordena, nos manda, nos demanda orar. Dice Marcos 14, versículo 38. Y lo malo de no tener el reloj, hoy no tengo reloj aquí enfrente, pero no llevo control del tiempo, cuánto tiempo llevo, pero bueno, está usted en su casa, ¿verdad? Marcos 14, 38. Nos dice la Biblia en San Marcos 14, versículo 38. Velad y orad. ¿Y ve por qué? Para que no entréis en tentación. Querido hermano, puedes tener mucho conocimiento de la palabra. Puedes leer mucho la Biblia. Puedes ejercitar tu fe. Puedes estar dispuesto a hablar a otros de Cristo. Puedes tener tu plena confianza en que tu salvación es un hecho. Pero si no tienes oración en tu vida, tarde o temprano vas a caer en tentación. Tarde o temprano vas a ser presa fácil para el diablo. Y el día malo va a llegar. Por eso, en la armadura de Dios, en toda la armadura de Dios, la oración juega un papel bien importante. A lo largo de mi vida como creyente, he conocido personas, he conocido consiervos que descuidan una parte de su vida. En su vida personal o en su vida espiritual. A veces, solo van a la Biblia para predicar, o solo oran para predicar, y descuidan el resto de las demás cosas, o lo están descuidando durante todos los días, y tristemente han sido presa fácil, han caído en pecado, ha venido el día malo a sus vidas. Y lo más triste no es es triste que caiga el día malo, pero porque no están vestidos, ¿verdad? No pueden resistir el día malo. Acaba ese día malo y no están firmes, no permanecen en el Señor. Y querido hermano, no es que uno esté deseando que le venga el día malo, pero es precioso ver hermanos en la fe o personas cercanas, ¿verdad? Que uno conoce, que han pasado por un día malo, una enfermedad, una tribulación, una muerte inesperada, una quiebra económica, y pasa todo eso, y después de que eso ocurre, ¿verdad? Ellos permanecen firmes al Señor. Ellos continúan creyendo al Señor. ¿Por qué? Porque son personas que en su vida espiritual, hablando espiritualmente, tienen un equilibrio. Palabra de Dios. Fe, hablar de Cristo, compartir del Evangelio, recordarse el Evangelio. Están dispuestos, ¿verdad?, a congregarse, a estar, cuando nos podemos congregar, ahora estamos así en casa, ir a la iglesia, a hacer cosas para Dios, a someterse a la voluntad de Dios. Pero también tienen una vida de oración. Un tiempo diario en el cual platicar, conversar con el Señor, porque la Biblia dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y concluyo con esto. En todo es necesario un equilibrio. En nuestra vida diaria, ¿qué comemos? En nuestro tiempo, diversión, trabajo, descanso, un equilibrio. Pero en la vida espiritual también es necesario un equilibrio. Y la Biblia nos habla, aquí nos habla, ¿verdad? El apóstol Pablo toma toda la armadura de Dios. Hace unos años
estaba platicando, estaba a la mesa con unos amigos y había un joven que estaba quejándose en su plática había una queja. Él estaba estudiando el bachillerato y se quejaba acerca de las matemáticas, acerca de tal o cual, de alguna materia se quejaba y lo estábamos escuchando y de repente el padre le dijo, tú necesitas el certificado de bachiller para hacer lo que quieres hacer después. Y él dijo, sí, pero que esto y que aquello y que lo otro. Y él le dijo, pero es parte del combo. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que parte del combo? Sí, en la vida hay cosas que no nos gustan, pero son parte de ese combo de la vida. Y en la vida cristiana, a pesar de que tú tengas tus preferencias o tus gustos, hablando de las cosas espirituales, puede ser de la oración o puede ser recordar la salvación, siempre estar diciendo soy salvo, o decir yo tengo fe, o hablar a otros de Cristo, o tener la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Tú puedes tener tu preferencia, ¿cuál quieres esa? ¿Cuál de esas quieres tú practicar más? Pero siempre es necesario un equilibrio. ¿Para qué? Para poder resistir a las acechanzas del diablo. Y para que cuando venga el día malo, después del día malo, seguir firmes, confiando y permaneciendo en el Señor. Que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia para cada uno de nosotros, diariamente, tomar toda la armadura de Dios para no ser engañados por el diablo, para poder resistir las luchas, las batallas de la vida cristiana. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque en ella nos enseñas, nos recuerdas, nos exhortas y nos animas, como hemos visto esta mañana, a tomar toda la armadura de Dios, toda tu armadura. Y Señor, ayúdanos a tener siempre presente la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. Ayúdanos a entender por qué es la espada del Espíritu, tu palabra. Padre Celestial, también ayúdanos a estar dispuestos a hablar a otros el precioso mensaje del Evangelio. Defensa con mansedumbre, como nos dices en tu palabra. Ayúdanos a ejercitar nuestra fe, a ponernos ese escudo de la fe, a tenerse, ¿verdad?, el casco en nuestra mente, ¿verdad?, la obra de salvación en nuestras vidas. Y Padre Celestial, ayúdanos a ser creyentes, que le damos importancia a la oración, porque sin oración vendrá la tentación y seremos seducidos. Padre Celestial, danos de tu gracia. Si hay alguien esta mañana que escucha y no sabe acerca de la salvación de su alma, puede escribirnos aquí a la página de la iglesia o buscarnos, contactarnos. Y déjeme decirle que la Biblia habla bien claro, hay un cielo, hay un infierno, pero también hay un Dios que le ama, el cual quiere que usted sea salvo, que tú seas salvo. Pero es necesario escuchar, arrepentirse, creer y pedir que Cristo le salve. Dejaré un enlace aquí en la página acerca de una forma muy sencilla de la predicación del Evangelio que explica cómo puede usted ser salvo, cómo tú puedes ser salvo. Le animo a que lo vean y Padre Celestial, haz la obra en cada uno de nosotros, cada uno de los que escuchan. Te alabamos y glorificamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.